Preside este evento. Inauguración del Museo Vivo del Muralismo. El presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan la presidenta electa de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama. La jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Clara Marina Brugada Molina. La secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya. La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero. El próximo secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo. El próximo secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina. El subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Juan Pablo de Botton Falcón. El titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública, Óscar Flores Jiménez. La directora de Proyectos Educativos en la Secretaría de Educación Pública, Gloria Falcón Martínez. La directora general de Recursos Materiales y Servicios de la Secretaría de Educación Pública, Dafne Rubio González. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes, sean bienvenidos. Favor de ocupar sus lugares. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del jefe de gobierno de la Ciudad de México, doctor Martí Batres Guadarrama. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa de México, amigas, amigos del Presidium, secretaria de Educación Leticia Ramírez, jefa de gobierno electa Clara Brugada Molina. Saludo a todas y todos los presentes. El muralismo mexicano irrumpe en el escenario nacional cuando José Vasconcelos inaugura la Secretaría de Educación Pública. Vasconcelos ordenó la reconfiguración de este edificio a partir de varios inmuebles virreinales. Terminado el edificio, convocó a un grupo de artistas para que colmaran sus paredes de mensajes que llegaran a las masas populares. Algunos intelectuales han afirmado, en debates siempre constantes, que, sin embargo, el primer titular de la SEP no quedó muy a gusto con la obra de los pintores convocados. No obstante, los famosos murales se realizan al mismo tiempo que Vasconcelos imprime y distribuye grandes cantidades de libros por todos los rincones del país, los cuales incluso son leídos en voz alta a quienes, una mayoría entonces, no sabían leer. A quienes han considerado que Vasconcelos se situaba en un pedestal aristocrático, se les podría señalar
que ambas iniciativas, los libros y los murales, son las más importantes iniciativas para acercar la cultura a las amplias masas populares en aquel tiempo y en mucho tiempo más. Es interesante que en su propia autobiografía, Vasconcelos recuerda que entre 1919 y 1920, cuando pasaba largas horas en cafés y modestas fondas en Los Ángeles, California, discutiendo las novedades introducidas en la educación por Lunacharsky en la Rusia revolucionaria de esos años, Vasconcelos dice, una de ellas, una de las iniciativas, la copié cuando me tocó dirigir la educación de México, la edición de los clásicos, que ciertos escritores de renombre local me han criticado, suponiendo que se trataba de una medida aristocrática. No, señores despistados, la idea fue de Gorky y la tomé de Lunacharsky. Gorky es el plebeyo genial, que se acordó de los suyos y se dijo: hay que abaratar los clásicos, hay que darlos a los pobres. No es justo que solo sean para privilegiados ricos. Eso dijo Vasconcelos. Algo parecido sucede con el muralismo que estalla en aquellos años. Los muralistas vienen con las ideas forjadas por la Revolución Mexicana, pero también se asoma en ellos la influencia de aquella otra revolución. Es arte para las masas. Pero en este caso, las masas son protagonistas también de este arte. Son las masas las que pueblan los murales, por ejemplo, de Diego Rivera o de David Alfaro Siqueiros, entre otros muralistas. Aún hay muchos que se admiran de que en alguno de los murales la figura de Zapata esté pintada junto con la figura de Marx y que aparezca desde el trabajo en el campo hasta la siderúrgica donde asoma la moderna clase obrera. En una entrevista con Jacobo Zabludowski, Siqueiros critica la pintura de Caballete, que dice es individualista y sirve para decorar paredes de las casas de la pequeña burguesía. Defiende así el muralismo como un arte abierto para la gente. Y en una entrevista con Elena Poniatowska, Siqueiros critica las tendencias plásticas norteamericanas que, con la moda de entonces, hacían a un lado las expresiones figurativas, buscando excluir la representación de la figura humana de las artes plásticas. La crítica de arte Raquel Tibol afirmó que en casi la mayoría de los murales de Siqueiros está presente una tendencia humanista que parte o llega siempre a los temas medulares de la lucha por la liberación de los pueblos, de los oprimidos, de los desposeídos. Así es el muralismo mexicano, una expresión encendida de un arte dirigido a las masas populares, a disposición de las masas populares y en el que son estas las grandes protagonistas con la historia de su lucha humanista. Nos da mucho gusto estar hoy aquí en esta apertura de este Museo Vivo del Muralismo Mexicano, aquí precisamente en los patios donde miles de maestros se reunieron en los años 50 para luchar por sus derechos. Muchas gracias por su atención.
A continuación, hace uso de la palabra la secretaria de Educación Pública, maestra Leticia Ramírez Amaya. Estamos de fiesta, tenemos mucho que celebrar. El cambio de rumbo de la vida pública que el pueblo decidió hace 6 años ha rendido frutos. Los avances son significativos y saltan a la vista. Los compromisos que hizo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se han cumplido y tenemos sólidas bases para la transformación del país. Bienvenido, señor presidente. Nos da mucho gusto recibir en este histórico recinto a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien por decisión del pueblo de México será la primera mujer presidenta en 200 años de vida republicana y dará continuidad a los profundos cambios iniciados con el primer gobierno de la Cuarta Transformación, con una perspectiva humanista y científica. Martí Batres Guadarrama, jefe de gobierno, Clara Burgada, próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México, amigos y compañeros, llegar a buen puerto es resultado del trabajo colectivo y ese es el que hemos demostrado compañeros de la Ciudad de México y del gobierno federal. Alejandra Fraustro, secretaria de Cultura, Lucina Jiménez, directora de Bellas Artes, Jesús Esteva, secretario de Obras. Lo saben bien, empujamos, insistimos para lograr esta tarea. Conseguir recursos con Hacienda a través de la siempre solidaria actitud de Juan Pablo de Botton y las gestiones insistentes de Óscar Flores. La pasión, emoción y dedicación de Gloria Falcón y Dafne Rubio, el trabajo de todos fue decisivo en los resultados. En realidad, lo tengo muy claro, muchos de ustedes, de los aquí presentes o todos, son quienes tendrían que estar en este presidium. Luciano Concheiro, Carlos Ramírez Sámano, Marta Belda, subsecretarios, Victoria Guillén, Paco Ignacio Taibo, Gabriel Cámara, Ramón Jiménez, Abraham Vázquez, Pamela, Adela Piña, Azucena, Luz, Carlos Puga, Arturo, Felipe, todos ustedes deberían estar aquí. La parte superior de este edificio seguirá siendo sede de la Secretaría de Educación Pública. Mario Delgado Carrillo, nuestro próximo secretario de Educación Pública, será encargado de que las puertas de este recinto permanezcan abiertas para que el pueblo pueda visitarlas. Nos imaginamos estos pasillos con cientos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes conociendo la historia de su patria. Como maestra, le dejamos una tarea. Estamos de fiesta porque el edificio símbolo de la educación en nuestro país incorpora el Museo Vivo del Muralismo para ampliar la divulgación de esta expresión artística nacida de la Revolución Mexicana. En el corazón de esta secretaría late el pulso del muralismo. Estas paredes son testigos de la historia, nos hablan de nuestra identidad y las luchas de nuestro pueblo. Los murales nos transportan a un mundo de colores, formas y emociones. Cada pincelada, cada trazo cuenta nuestra historia. La Secretaría compartirá con el pueblo y sus visitantes de manera abierta y accesible el gran tesoro artístico, cultural e histórico que resguarda entre sus muros. El primer secretario de Educación Pública, Sebas Vasconcelos, impulsó con gran fuerza la construcción del Sistema Nacional de Educación Pública y comenzó un proyecto artístico de gran alcance con perspectiva social, el muralismo. Los ideales revolucionarios impulsaron un proyecto educativo que se expresó en este edificio como un espacio de cultura y arte tan hermoso como su propia misión. Se invitó a destacados pintores como Diego Rivera y Roberto Montenegro a dejar su maestría en muros, corredores y techos.
Junto a ellos, otros destacados artistas se sumaron a la encomienda a lo largo del tiempo. Ignacio Asunsolo, David Alfaro Siqueiros, Raúl Anguiano, Luis Nishizawa, José Chávez Morado y Manuel Felgueres. La obra mural del recinto suma más de 3,000 metros cuadrados, una verdadera maravilla. Aquí los muros hablan, cuentan la historia de lucha del pueblo mexicano, de sus ideales, esperanzas, tradiciones e identidad, en un lenguaje gráfico cercano a todas y todos. Así nació el muralismo, una expresión plástica de origen mexicano y profundas raíces revolucionarias y patrióticas. Obreros, indígenas, campesinos y artistas hicieron la revolución y son las y los protagonistas de las monumentales obras pictóricas que habitan la sede de la Secretaría de Educación Pública. Diego Rivera dedicó varias de sus obras al magisterio. En su obra La Maestra Rural, ubicada en este patio, ¿sí?, podemos ver cómo en medio del campo a una profesora la rodean personas humildes de diversas edades que la escuchan atentamente. Nos hace pensar en todo lo que padeció el pueblo de México para hacer realidad el derecho a la educación. El aprendizaje a través del arte estimula la creatividad y apuntala el desarrollo socioemocional porque involucra el cuerpo, la mente y el espíritu. La experiencia artística aporta perspectivas diferentes que nos permiten comprender mejor el mundo que nos rodea. Por eso, uno de los ejes articuladores que impulsa la nueva escuela mexicana es precisamente el de artes y experiencias estéticas. Los murales de este espacio brindan la oportunidad de reconocer y construir una identidad colectiva. Son espacios de encuentro y diálogo entre los realizadores y quienes los observan. Los murales son un arte vivo, el cual todas y todos tenemos derecho. Así fueron pensados. Los murales hoy cobran vida con una perspectiva museográfica que hará más accesible y placentera la visita. La cuarta transformación, encabezada por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, reconoce el valor y las demandas de quienes han sufrido por la desigualdad y las injusticias, y uno de sus compromisos fue la recuperación de la memoria histórica de México. Y en ese marco se propuso restaurar el patrimonio artístico y arquitectónico de la sede de esta Secretaría, recuperando la memoria histórica. Nos corresponde, en esta etapa de la transformación, infundir nueva vida a este magno recinto como parte del centro histórico de la Ciudad de México. Los espacios han sido restaurados, habilitados e iluminados para el disfrute y admiración de visitantes nacionales y extranjeros. Ojalá tengan la oportunidad de venir a observarlos con la iluminación. Es una experiencia que no se deben de perder. El Museo Vivo del Muralismo es un reconocimiento al movimiento artístico mexicano que ha enriquecido el arte universal y que es un referente importante para entender nuestra historia. Ahora alberga salas de exposiciones, sala de lectura infantil, salas multisensoriales, la librería del Fondo de Cultura Económica, por supuesto llamada Tina Modotti. Queremos que este museo se convierta en un punto de encuentro comunitario en el corazón de nuestra hermosa Ciudad de México. Aprovecho este momento para compartirles rápidamente que en el campo educativo lo realizado no ha sido poco. 174,000 escuelas públicas atendidas a través del programa La Escuela es Nuestra, casi 1 millón de docentes y trabajadores de la educación basificados y revalorados, 23 millones de becas para el bienestar Benito Juárez, 160 millones de nuevos libros de texto gratuitos distribuidos solo en este ciclo escolar y sobre todo, el trabajo cotidiano en las aulas de maestras y maestros con una perspectiva pedagógica. Sabemos que aún hay muchas tareas que cumplir. Seguiremos trabajando con la perseverancia y congruencia que nos ha enseñado Andrés Manuel. Son más de 30 años en los que nos ha puesto el ejemplo de querer y trabajar con el pueblo, de estar en territorio, siempre cerca de la gente. Presidente, gracias por confiar en una maestra para tener las riendas de la educación. Hasta siempre, presidente.
Bienvenida, Presidenta. A continuación se llevará a cabo la proyección del video Museo Vivo del Muralismo. El edificio sede de la Secretaría de Educación Pública, ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México, albergará el Museo Vivo del Muralismo. En sus salas se retoman los principios de la nueva escuela mexicana. Este museo es un espacio interactivo que invita a sus visitantes a disfrutar de recorridos y la posibilidad de conocer áreas históricas. Para la puesta en marcha del museo, se llevaron a cabo obras de adecuación de espacios en este emblemático recinto. En el edificio, que abarca más de 35,000 metros cuadrados, se adaptaron espacios como salas de exposiciones, sala de sitio, biblioteca, sala de lectura infantil, librería, cafetería, áreas de registro y seguridad. Además, ofrecerá acceso a zonas antes reservadas, permitiendo conocer de cerca las obras que narran la historia y las luchas sociales de nuestro país. El inmueble cuenta con una iluminación que resalta la belleza arquitectónica y sus murales. El Museo Vivo del Muralismo busca generar un sentido de comunidad y pertenencia. Sus puertas se abren para que las y los visitantes puedan descubrir y valorar la riqueza histórica, cultural y artística, reforzando el papel del arte como una herramienta de transformación social. Gobierno de México. Procedemos con la develación de la placa inaugural del Museo Vivo del Muralismo, a cargo del presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, la presidenta electa, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, el jefe de gobierno, la jefa de gobierno electa, la secretaria de Educación Pública y el próximo secretario de Educación Pública.
Procedemos con el mensaje de la presidenta electa de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muy buenos días a todos, a todas. Presidente Andrés Manuel López Obrador, jefe de gobierno, Martí Batres, Leti Ramírez, secretaria de Educación Pública, Clara, Alejandra, Mario, a todos y a todas los que hicieron posible este museo, que el muralismo mexicano expresado en las paredes de la Secretaría de Educación Pública pueda ser visto por todos los habitantes de nuestro país, visitantes de otros lugares del mundo. Yo estoy muy emocionada, igual que todos ustedes, porque queda poco tiempo del gobierno de nuestro querido presidente y ya queda poco tiempo también para entrar como la primera mujer presidenta de México. Este periodo este momento de transición ha sido extraordinario. Es muy emotivo haber visitado todo nuestro país de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador y es histórica. Nunca antes había habido una transición como esta, en donde el presidente enseña a la presidenta electa obras, acciones, programas y además una transición de cara al pueblo de México, porque no es encerrada en salones como tradicionalmente se hacía, sino con el pueblo, como siempre ha sido la vida de nuestro movimiento. Además, es histórica porque hay continuidad. Hay esta idea que hemos vivido en la historia de nuestro país de que el presidente entrante, el presidente, porque nunca ha habido presidente, tenía que romper con el anterior. ¿Quién sabe por qué? Pues aquí somos parte de un movimiento de transformación y no solamente no hay ruptura, sino al contrario, hay continuidad, porque eso es lo que quiere el pueblo de México y eso es lo que va a ocurrir a partir del 1 de octubre. Y esta continuidad tiene que ver con la transformación, porque estamos viviendo en efecto la cuarta transformación de la vida pública, que es igual de profunda que la primera, que la segunda, que la tercera, pero en este caso fue pacífica. Y hablando de la tercera transformación de la Revolución Mexicana, una vez que se hace la Constitución del 17, hay muchos personajes que tienen claroscuros, que son polémicos, como Vasconcelos. Hay que recordar más bien el periodo de Vasconcelos, que significó la creación de la Secretaría de Educación Pública y lo que significaron todas las misiones a lo largo y ancho de nuestro país para alfabetizar y para llevar la educación a todos los rincones. Y en ese sentido, este edificio lo que muestra es esencia también de la cuarta transformación, que es la defensa de los derechos del pueblo de México. Y uno de los grandes derechos, con los que además hay una identidad muy grande porque venimos de ahí, es el derecho a la educación pública, que es esencia de la cuarta transformación y va a ser esencia del segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública. Y también del muralismo, que es la expresión cultural de aquel momento en estos grandes muralistas que nos dejaron tanta historia en nuestro país y tanta cultura, y que también podemos decir que tienen momentos polémicos, pero que en el fondo nos dejan estas grandes obras de arte
y también la esencia de que el pueblo es artífice de su futuro, el pueblo es artífice de su presente. Y lo traigo a colación porque es justamente también la esencia de la Cuarta Transformación. El pueblo es artífice de esta transformación. Esta continuidad de la transformación tiene que ver con este pensamiento que el presidente llamó en aquella marcha histórica en el 2022 el humanismo mexicano, que en su libro dice, y lo ha dicho en diversos discursos, que tiene dos grandes pilares. El pilar que tiene que ver con la historia milenaria de México, de los pueblos originarios, que es la esencia de nuestra raíz, de nuestra grandeza, y también la fecunda historia de nuestro país con grandes héroes y heroínas que nos llevaron hasta este momento. La Cuarta Transformación rompe con el neoliberalismo. El pueblo de México en 2018 dice basta y se construye una nueva historia, un nuevo proyecto de nación que hoy es una realidad y que lo ha hecho realidad el presidente Andrés Manuel López Obrador y muchos millones de mexicanos y mexicanas que lo hemos acompañado. Esta Cuarta Transformación con este pensamiento profundo, además de todos los logros que podemos decir en más de 200 puntos que leyó el presidente en su último informe, tiene que ver con devolverle la dignidad al pueblo de México y a nuestro país. Y eso es único, lo vemos en todo México, el orgullo que se siente de ser parte de esta transformación y de ser mexicanos y mexicanas. Y lo traigo a colación precisamente por la carta que publiqué el día de hoy en mis redes sociales. Cuando se niega la corona española, no solamente al perdón que engrandece a los pueblos, no los avergüenza, sino que los engrandece. Y además no hay una respuesta oficial al presidente de la República, no solamente a Andrés Manuel López Obrador, sino al presidente de la República, representante del pueblo de México, de la nación, del Estado mexicano. Pues evidentemente no solamente es un agravio al presidente, al hombre, sino al pueblo de México. Y por eso es muy importante que sigamos con esto que nos deja el presidente y que el pueblo de México tiene ya en su corazón. Si el neoliberalismo habló del fin de la historia y se avergonzaban los neoliberales mexicanos de su propia historia, a nosotros todo lo contrario. Nos sentimos orgullosos de los pueblos originarios, nos sentimos orgullosos de haber aprobado la reforma constitucional para que los pueblos originarios tengan plenos derechos, nos sentimos orgullosos de nuestra historia, de nuestros héroes, de nuestras heroínas y nos sentimos orgullosos del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Que viva la Secretaría de Educación Pública! ¡Que vivan los pueblos originarios! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva el presidente López Obrador! ¡Y que siempre viva México! Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Después de lo expresado por la presidenta, ya puedo decir, he dicho muchas gracias. La verdad es que es muy importante este acto por la conservación, el mejoramiento de las pinturas murales
de este edificio histórico, que está dedicado a describir, a narrar la epopeya del pueblo de México en la tercera transformación durante la Revolución Mexicana. Creo que ese es un aporte muy singular de la tercera transformación de la República. El que después de ese movimiento profundamente popular haya surgido este movimiento cultural único, espléndido, que se expresó en los murales que se pintan en el periodo posrevolucionario. Cuando el presidente Obregón estaba a cargo del país, un hombre fuerte, duro, enérgico, de los más estrictos, duros que han habido en la historia. Pero tiene la sensibilidad de permitir que llegue Vasconcelos a la Secretaría de Educación. Y Vasconcelos, para muchos, el mejor secretario de Educación del país, permite a los pintores, a los artistas, expresar en estos muros y en otros muros como los del Palacio Nacional, todo este arte popular. Lo que comentaba aquí Martí, de la importancia que tiene la pintura mural, que es para todos. La pintura, como lo expresó Martí, hablando de Siqueiros, la pintura de Caballete es privada, es particular. La pintura mural es para todos, para todas, es para el pueblo. Aun cuando, también hay que decirlo, los grandes pintores, los muralistas, también hicieron pintura de Caballete, porque pues necesitaban tener ingresos así, de sencillo, como los músicos, como los creadores, mujeres, hombres, que tienen que hacer trabajos por encargo para poder desarrollar lo más íntimo, lo que tiene más que ver con su pensamiento y con su manera de ser. Digo esto porque una vez visité el Museo del Vaticano y pues todo el mundo va a ver a Miguel Ángel en ese museo,
mucha gente, y yo ya estaba cansado. Beatriz no paraba y me quedé esperando, y de repente vi una sala de pintores mexicanos en el Vaticano y entré, y fue una grata sorpresa porque ahí estaban los pintores mexicanos. Ahí estaba Siqueiros en pintura de Caballete, y estaba Diego y estaban otros, Tamayo y otros pintores extraordinarios, muy buenos, y en la referencia, en la placa, se decía quiénes habían donado al Vaticano esas pinturas, y eran puras personas pues de muy alto poder económico de México, que habían obsequiado esas obras a el Vaticano y habían pagado por esas obras. Entonces, desde luego, hacían eso muchos para poder hacer esto otro. Las dos cosas se disfrutan, pero desde luego se disfruta más el muralismo. Por eso me da mucho gusto estar aquí. ¿Qué más puedo decirles? Estoy muy contento, feliz, porque estamos cerrando un ciclo, nos ha ido bien, hemos tenido suerte. La política, decía Maquiavelo, que no era tan malo como se piensa, era un buen escritor. Él decía, por ejemplo, que la política es transformar. Decía también que la política es hacer historia. Hace 2 o 3 días hablábamos con Claudia de los plagios, de las frases, cómo nos plagiamos desde hace mucho tiempo. Esta frase de el pueblo tiene hambre y sed de justicia, pues es bíblica y se repite y se repite, la repite precisamente Justo Sierra, la repite Madero y la repite el finado Colosio. La frase, ahora lo confieso, acerca de que la política es hacer historia, es de Maquiavelo. Como también una vez en una gira por Oaxaca, en la Sierra Mazateca, en un pueblo cercano donde nacieron los Flores de Magón, un campesino lee un texto y dice una frase, ¿no? Parafraseando a Ricardo Flores Magón, dice: solo el pueblo puede salvar al pueblo. Allá en la sierra. Ya terminó de hablar, de leer su escrito, y fui con él y le digo: venga para acá, venga para acá, porque es magistral y no la he encontrado en los textos
ni en Regeneración, ni en los escritos de Ricardo Flores Magón. Como que fue algo que se da ahí en la región. El general Cárdenas, por ejemplo, decía, persona, individuo que entrega los recursos naturales a extranjeros es traidor a la patria. Y nosotros repetimos eso. Bueno, también lo había dicho antes Ricardo Flores Magón. Maquiavelo decía pues que la política es hacer historia, y decía también que la política era virtud y fortuna. Fortuna hablando de la suerte, y nosotros sobre todo hemos tenido mucha fortuna, mucha suerte. Estamos cerrando un ciclo y tenemos la dicha enorme, la suerte, la fortuna de que quien va a gobernar ya en unos días más este país es una mujer excepcional, extraordinaria. Ya no es halago, ni mucho menos retórica, demagogia, bueno, y tampoco hacerle la barba, querer quedar bien, ¿no? Porque yo ya me voy a Palenque, pero es decir lo que siento. Estoy muy contento por eso y quiero compartir con ustedes estos momentos de felicidad. Muchas gracias. Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. Se despide de ustedes el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y la presidenta electa, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia
deseándoles que pasen un excelente día.